Huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no son vuestros? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bendiciones estar esta mañana otra vez aquí abriendo la escritura, listos para oír palabras de vida eterna que no cambian, de aquel que no miente, esta luz que necesita nuestra alma, lo cual no es una opción, sino una necesidad, un mandato, el poder estar en la Escritura, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. La buena parte, saber lo que viene para nosotros es básico en este mundo de tinieblas y confusión. Nosotros debemos saber que solo hay una luz, solo hay una roca y una verdad, y esa es la Escritura. Te felicito por estar con nosotros esta mañana, donde quiera que estés. Te mando un fuerte abrazo, un saludo, y bueno, prepara tu Biblia, prepara tu corazón, porque vamos a estar hablando cosas preciosas acerca de Apocalipsis. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi preciosa, mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos aquí en el hogar de la fe y la esperanza, buenas nuevas, y queremos darte las gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, desde luego todos los que están en Jacksonville, Florida, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias, Boston, gracias por estar sintonizados, y bueno, a todos los que están en el video en vivo, gracias por conectarte a través de la plataforma Facebook. Queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs, estos hermosos mensajes de amor en el jardín, y Crafts and Naps con Silvia García, camisas y regalos personalizados. Todos ellos tienen sus páginas en Facebook, ahí está su catálogo de artículos, puedes consultarlos. Y nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad, por compartir estos programas. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, a ti que oras, a ti que compartes y mandas desde el extranjero recursos para que estos programas sucedan. Y nos vamos directamente al libro de las Revelaciones, Apocalipsis capítulo 8. Así es, ayer dejamos establecido que debemos ser aquellos cristianos que debemos estar dispuestos a recibir la verdad, a ser reprensibles, a ser amonestados, a ser instruidos, ¿verdad? Porque llegará el tiempo cuando el pueblo, ¿verdad?, no recibirá la sana doctrina, ¿verdad? La rechazará, no querrá escucharla, no la va a sufrir, no la va a soportar. Sin embargo, nosotros debemos predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad?, el acostumbrarnos a solamente escuchar aquello que nos agrada, aquello que nos hace sentir bien, porque no nos hace ningún bien tener una enfermedad y que nos digan que no nos pasa nada. Necesitamos la medicina, necesitamos la verdadera libertad. Es cuando alguien está completamente sano y anda afuera y puede hacer lo que quiere, no cuando está lleno de enfermedades y cosas y le dicen que todo está bien, pero no vive una vida de libertad. Y la verdad es que Jesucristo y su palabra vienen a darnos esa libertad. Y vimos esta importancia. Lo segundo es saber que es importante esto porque Apocalipsis no es un libro que sea para de aquí a 10,000 años. Es algo que está muy pronto, ¿verdad? El Señor dijo hace 2,000 años, ¿verdad?, que yo vengo pronto. Imagínate si ya pasaron 2,000 años hasta hoy y vemos las señales, ¿verdad? Las señales que el Señor nos dijo, guerras y rumores de guerra, la mentira, la maldad se aumentará. No solamente la mentira, la maldad, también el amor de muchos se enfriará. Se me estaba yendo la palabra, pero es todas estas cosas las estamos viendo delante de nuestros ojos. El pueblo de Israel ya está en su lugar, estamos por construirse un templo, estamos viendo todo yendo hacia la construcción de este gobierno mundial, una economía mundial, un control que lo estamos viendo claramente, ¿verdad? Ahorita con este asunto del virus, ¿verdad? Hay cosas que se vislumbran, ¿verdad?, de lo que viene en un futuro. Esto fue por causa de salud, ¿verdad?, por causa de cuestiones en cuanto hay control, ¿verdad? No puedes viajar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro si no muestras que
que ya tienes esto, ¿verdad? Que ya cumpliste con aquello. Y esta es una cuestión de salud, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? Habrá una condición de adoración al anticristo, y en aquellos tiempos va a haber, si tú no tienes eso, justamente va a suceder esta cuestión, no vas a poder comprar ni vender. Todo esto mencionándote que viene este tiempo, ¿verdad? Está muy cerca este gobierno mundial, esta moneda mundial, religión mundial y todo lo que estamos viendo alrededor. Y bueno, hoy vamos a estar viendo acerca de las trompetas, ¿verdad? Al saber que esto viene pronto, ya vimos los 4 jinetes de Apocalipsis, 5.º sello, 6.º sello, donde comienza la ira de Dios, donde hay un silencio total, ¿verdad? Pero hay una calma total en la tierra, mientras en el cielo hay una tremenda fiesta. Y hoy vamos a ver cómo se hace silencio por media hora en el cielo. Y después vamos a ver este incensario de oro que trae el ángel. ¿Qué significan estas cosas? Y vamos a estarlas viendo como te decía, vamos a ver a Dios finalmente levantarse y tomar lo que es suyo. Sí, así es. Tenemos que estar atentos a las Escrituras y recordar que el libro de Apocalipsis nos trae una gran esperanza. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de este libro. Y tenemos que pensarlo así. Son cosas que van a suceder cuando la iglesia ya no está aquí, pero tenemos que tener el corazón listo. Dios quiere que sepamos qué es lo que sucede después de que la iglesia es arrebatada. Y es aquí en el capítulo 8 donde comienza todo este juicio a lo que es la ecología, ¿no? Así es, esta advertencia que nos da el Señor. Por eso Él nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta semana vamos a estar sabiendo por qué dice esto Juan. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas. Esto es Esenciales, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo esto, la importancia de saber que viene Apocalipsis, viene esto pronto y necesitamos estar despiertos, necesitamos no estar amando este mundo ni las cosas que están en él, ¿no? Vamos a leer lo que dice ahí. Dice que el versículo 1, que cuando abrió el 7º sello, ¿verdad? Estamos teniendo esta imagen maravillosa donde Dios está sentado en su trono y vemos todo rodeando el trono, ¿verdad? Desde los 4 seres vivientes, después los 24 ancianos, después millones de ángeles, y se unieron a esto en el capítulo pasado aquellos que vienen saliendo de la gran tribulación, otro grupo, ¿verdad? Sí. Otro grupo llegando ahí adorando al Señor. Tenemos tremenda fiesta y celebración en los cielos. Y dice aquí que cuando abrió el 7º sello, ya abrimos estos 6 primeros sellos, y de pronto en este 7º sello dice que se hace silencio como por media hora. Varias cosas que debemos observar. La primera es el Cordero. Recuerda, Él es quien está abriendo los sellos, Jesucristo, ¿verdad? El león de la tribu de Judá. Es la ira del Cordero lo que estamos presenciando, ¿verdad? El rollo está quedando totalmente abierto a los ojos de todos, ¿verdad? Y después de toda esta algarabía se hace un completo silencio. Entonces tienes que recordar esta imagen desde el capítulo 4, donde hay relámpagos, truenos, voces, colores impresionantes. Tenemos la adoración constante de los seres vivientes diciendo santo, 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 ¿verdad? El canto de redención de los 24 ancianos. La gloria es para ti, que nos has redimido de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Tú eres digno de abrir el sello. La multitud incontable de ángeles. La creación, llega el momento en que esta adoración iniciada por los 4 seres vivientes llega hasta toda la misma creación. Toda la creación entera está adorando, ¿verdad? Y de pronto vemos los 4 sellos, ¿verdad? El estruendo de un poderoso terremoto, abrir el 6º sello, el clamor del ángel de toda potencia, clamando, deteniendo los 4 ángeles de los 4 puntos cardinales, la multitud que Juan no puede contar, que por su vestimenta y palmas en las manos también. Imagínate todo esto. A Dios le gusta el ruido fuerte, ¿verdad? El clamor fuerte, ¿verdad? Y de adoración celestial una y otra vez, constante, que no para, ¿verdad? Majestad en cada palabra, una voz que no nos podemos imaginar. Nuestra voz pues viaja a través del aire aquí donde estamos y viene de nuestras cuerdas, pero este es un sonido celestial. Cada color, cada acto de adoración, todo lo que está sucediendo, y de pronto este 7º sello se abre y todo en silencio, ¿verdad? El juicio se hace visible
y lo único que queda es esta expectación. Para Juan es media hora, ¿verdad? Obviamente en el cielo no hay tiempo, no se puede contar el tiempo porque hay eternidad, pero para Juan sí. Y de pronto este tiempo de silencio debe haber sido eterno para él. Pero fíjate lo que dice el Salmo 76:8. Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos, la tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. En estos textos siempre tienes que ver los contrastes. Me encantan los contrastes. Por un lado, cuando el Señor se levanta, ¿verdad? Todo el mundo calla. No va a haber nadie delante de él que pueda hablar. Eso es algo importantísimo, ¿verdad? La tierra tiembla. Fíjate, otro texto en Sofonías. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Así es, ¿verdad? Calla. Viene esto. Entonces, es este silencio total que precede a la tormenta, es el juicio de Dios, porque finalmente Satanás va a ser despojado, el pecado va a ser juzgado, el malvado va a ser juzgado, Jesucristo va a ser exaltado. Esto tenemos que tenerlo en mente una y otra vez. Cuando nosotros rezamos, cuando nosotros oramos la oración modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro, cuando estamos diciendo, venga a nosotros tu reino, estamos orando por esto. Estamos orando. Toda oración tiene que ver con el reino de los cielos. Lo vimos en Aprendiendo a Orar, ¿verdad? Y la Biblia nos lo enseña. Toda oración tiene que ver con el reino de los cielos, no con nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros tenemos, ¿verdad? Somos plenos y Dios nos va dando las añadiduras mientras buscamos su reino. Pero aquí estamos viendo cómo Dios va a tener finalmente, se va a cumplir esta oración. Está por cumplirse, hay un silencio total y algo sucede, dice el versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. ¿Verdad? 7 ángeles que surgen en escena, estos 7 ángeles de alto rango. La frase gramatical implica que ellos han estado ahí, ¿verdad? Esperando. Me gusta mucho eso también, porque fíjate, en el cielo, cuando el Señor nos dejó esta oración modelo, también dijo que se haga tu voluntad así como se hace en los cielos. El cielo es el único lugar donde están estos seres poderosísimos, ¿verdad? Y donde todo lo que hay ahí se hace inmediatamente lo que Dios dice. La tierra es el único lugar donde se blasfema el nombre de Dios y donde no está sucediendo eso. Dios, aún en su plan de redención, ha permitido esto, pero esto está a punto de terminar. Sí, así es. Finalmente va a haber obediencia total. Sí, así es como el pecado hace y trae eso, la blasfemia al nombre de Dios. Entonces tienes que checar la temática de este mundo, o sea, cómo cada vez más y más y más se blasfema el nombre de Dios. Así es, y la tendencia que tenemos cuando las cosas no salen como queremos, cuando hay pruebas, cuando hay situaciones, nuestra pregunta es ¿por qué? O realmente estar inconformes, ¿verdad? Con la voluntad de Dios, cuando ella es buena, perfecta y agradable, ¿no? Y nos damos cuenta que en el cielo siempre se está llevando a cabo la voluntad de Dios y nosotros debemos saber que el lugar más seguro, así sea que en la voluntad de Dios tengamos enfermedad o padezcamos alguna cuestión, ese es el lugar más seguro, el centro de la voluntad de Dios, y debemos de confiar en eso. Es algo importantísimo, ¿verdad? Y bueno, se les dan a estos ángeles de alto rango 7 trompetas. Hay quienes dicen que uno de estos ángeles es el ángel Gabriel, ¿verdad? Porque él dice que estoy en la presencia de Dios. Definitivamente son ángeles de alto rango, y los ángeles los vemos siempre en la Biblia cumpliendo funciones muy importantes en tiempos del fin, en tiempos escatológicos. Por ejemplo, cuando el Señor dice que viene con sus santos ángeles, está hablando de eso, un gran séquito poderoso rodeándole, ¿no? Cuando habla de la siega al mundo entero, nos dice que son los ángeles los que lo van a hacer, ¿no? Entonces, estamos viendo esto. Obviamente la Biblia jamás en la vida va a hablar de adoración a los ángeles o culto a los ángeles. Es algo diabólico y es un engaño total. Solo hay uno al cual se le puede rendir adoración, y ese es el Dios eterno. Incluso Juan, en un momento en el que quiere adorar a un ángel, más adelante en Apocalipsis dice: hey, no me adores a mí, adora al único que merece adoración, al único Rey, ¿verdad? Ellos son servidores que llevan a cabo su voluntad, ¿verdad? Y los vemos aquí, imagínate estos 7 ángeles en pie ante Dios, ante el trono, y se les da 7 trompetas. Bien puede ser Dios quien manda que les den estas trompetas, ¿no? Y es importante que las trompetas en la Biblia se usan por todos lados. Hay trompetas por todos lados. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se tocaban la trompeta
para convocar a Israel. Por ejemplo, cuando se tocaba la trompeta de ciertas maneras, se convocaba a la adoración, se sonaba un sonido de alarma cuando había guerra, era un sonido de trompeta para organizar de diferentes maneras. Imagínate, eran millones de personas caminando, o los ejércitos, ¿verdad? No había como en estos tiempos, pues walkie-talkies y ese asunto. Ni internet, ni nada de eso. Entonces era a través de toques de trompetas, ¿verdad? Se tocaban trompetas cuando había victorias, se tocaban trompetas cuando llegaba el rey. Todas estas cosas nos hablan del poderío y la majestad de Dios y el mandato y la voluntad de Dios de lo que está por suceder, ¿no? De hecho, nosotros vamos a ser llamados con una trompeta, la trompeta de Dios, pero no confundas las 7 trompetas de Apocalipsis ni la 7ª trompeta con la trompeta de Dios. Son cosas distintas y la Biblia habla de diferentes trompetas, ¿verdad? Pero de la misma manera sí nos va a convocar a nosotros, ¿verdad? En los cielos. Un día estaremos hablando del rapto específicamente en 1 Tesalonicenses 4, donde el Señor con trompeta de Dios va a llamar a todos a la resurrección de los muertos, ¿no? Y esto va a ser maravilloso. Pero aquí estamos viendo que son estas 7 trompetas que el Señor va a utilizar, ¿verdad? Las va a utilizar para traer estos últimos juicios y para derramar su ira. Sí, tenemos que poner atención a estas cosas. ¿Por qué? Porque todo Apocalipsis tiene que ver con una narrativa del juicio de Dios. O sea, Dios es justo. Y ahorita en la narrativa del falso evangelio circula solamente Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y este libro es poco predicado. Y lo que es más, cuando se está predicando, mucha gente deja de asistir a las iglesias. A veces sucede eso, ¿verdad? Y eso es terrible, por lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Que no queremos escuchar lo que es importante, y es un libro de advertencia, y la bienaventuranza está en la advertencia, en recibir la amonestación, en recibir el trato de Dios y el entender. Como yo te lo mencionaba, es muy importante ser impulsados, ser motivados a ser santos, a ser puros para el Señor, a ser obedientes, y estas cosas nos ayudan, ¿verdad? Claro. Cuando se nos enseña que nosotros somos el centro del universo y que Dios existe como un medio para alcanzar mis fines, entonces yo me convierto como aquel niño malcriado, ¿verdad? Que está centrado en sí mismo y que no le interesa otra cosa más que lo que él quiere, ¿verdad? Lo que el niño quiere, y todo mundo tiene que cuadrarse a lo que yo quiero, ¿no? Pero cuando entendemos estas cosas, cuando entendemos quién es Dios, que Él viene y que Él es el eterno Señor, y cuando aprendemos temor limpio de Dios y caminamos en esto, entonces comenzamos a impulsar nuestras vidas en función a agradarle a Él, no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el mensaje de la Biblia. Sí, esa es la importancia. Muchas veces decimos, hay que obedecer, la obediencia, pero la obediencia proviene de entender quién es Dios. Y quién soy yo. Entonces no podemos obedecer solamente como obedecemos en la escuela o como obedecemos en un trabajo. Tiene que ver con algo más, algo ligado a tu corazón. Así es, no tiene que ser legalismo o religiosidad, sino tiene que ser, en primer lugar, el amor de Dios, en segundo lugar, su majestad, quién es Él, y por eso le seguimos, y por lo que viene y lo que Él ha prometido. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Quédate en Buenas Nuevas, no te vayas, sigue con nosotros. Lo importante es tener este pensamiento de saber, porque cuánta falta de temor de Dios hay en nuestros días, ¿verdad? Sí. Cuánta desobediencia. Y como te decía, a veces pareciera que mientras más tiempo la gente tiene en el evangelio, o que sean muchos de ellos, más hacia atrás y más a veces desarrollamos estas mañas y estas cosas de crear a un Dios a nuestra propia imagen, ¿verdad? Y eso sucede por lo regular cuando dejamos de abrir la Escritura, cuando dejamos de relacionarnos con el Señor, cuando, por ejemplo, te quedas en casa y no vas a la iglesia. Eso es lo peor que puede hacer alguien, porque lejos de comenzar a decir, bueno, ahora tengo más hambre y tengo que regresar, no, lo que sucede es que inmediatamente tu naturaleza pecaminosa toma control, ¿verdad? Y empiezas a desear las cosas de este mundo y empiezas a no querer las cosas espirituales. Pero eso es algo terrible, porque sin darte cuenta, al menor momento llega la crisis, llega el problema, ¿verdad? Y eso, gloria a Dios que suceda eso, porque es lo que es una muy mala señal, es cuando el Señor ya te deja abandonado en tus propios deseos, ¿verdad? Eso es algo a lo cual no quieres llegar. Por eso es importante que estemos constantemente en esto, y tu lectura tiene que incluir estas cosas, y tienes que entender al Señor. Acuérdate, este es un libro de bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Importante guardar. Lo que dices, muchas veces tenemos batallas los días domingos o los días que va a haber un servicio, los días de oración, y viene la discusión a veces en la familia, ya sea a causa de la pareja o de los hijos o de alguna situación de conflicto, y entonces decides, no, ya no voy a ir. Ya no voy a ir, decides mal cuando esto sucede. Dices, no, ya no voy a ir porque estoy muy enojado, porque dije demasiadas cosas que no debía de haber dicho. Es por el contrario, necesitas venir a que el Señor te lave, te muestre, te dé consolación, te dé de su palabra. ¿Para qué? Pues para que tú puedas realmente volver a redireccionar tu corazón, enfocarte, porque cuando no lo haces, entonces das lugar al diablo. Así es, no te das cuenta de cuánto es lo que pierdes y finalmente se logró el cometido de lo que Satanás quería, que perdieras y que perdieras una oportunidad preciosa que no se va a volver a presentar, porque Dios bendice de diferentes maneras, ¿verdad? Okay. Cuando estamos juntos y Dios te va a hablar de diferentes maneras, no existe otra cosa más importante, y precisamente ese es un trabajo de Satanás, que tienes que aprender a ver cómo Él camina, cómo Él, como dice, no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Y una de ellas es esa, es que siempre va a poner cuestiones para que pongas a un lado lo más importante. Entonces ten cuidado, porque justamente debes de saber, siempre de todo lo que tienes en la semana, muchas veces es lo que sacrificas, ¿no? Es lo primero que sacrificas. No tengo un cumpleaños, no tengo una salida, no tengo esto, tengo una, eso que se quede ahí. Se enfermó un niño. O yo me pasó esto, me pasó lo otro, ya me enojé. Y porque debes entender quién está detrás de eso, precisamente, que es Satanás, para que no lo tomes en cuenta y pierdas lo que Dios quiere regalarte. Pero siempre ponlo en perspectiva. Por eso te digo, ¿qué cosa habrá más importante que el Dios del cielo y de la tierra te hable? ¿Qué inversión más importante podrás tener? Te aseguro que si te ofrecen un negocio en la semana donde vas a ganar, no sé, cualquier cantidad de dinero, tú no lo soltarías, o cualquier cosa que te convenga. Ahí es donde está tu ídolo, ahí es donde está tu Dios. Necesitamos aprender, necesitamos entender y darle a Dios la honra y el peso que Él merece. Y muchas veces Apocalipsis nos ayuda a esto. Nos ayuda, claro. No solo Apocalipsis, toda la escritura. Nos ayuda a entender estas cosas, ¿verdad? Y ahorita viendo esto acerca de las primeras 4 trompetas, ¿verdad? Que nos marcan el juicio a la madre naturaleza, el juicio a las cosas que vemos, y vamos a hablar de eso, al Dios de esta tierra, ¿verdad? Que es el dinero y las cosas materiales. El Señor es lo primero que va a comenzar juzgando, como con Egipto, ¿verdad? Juzgó a todos sus dioses. El Señor va a juzgar a los dioses de este mundo, de la filosofía humana, ¿verdad? De aquello que el hombre abraza, ¿no? Y entonces el hombre incrédulo. Y bueno, después vienen otras 3 trompetas, ¿verdad? Terminan con 3 ay. Estos 3 trompetas es literalmente el infierno desatado en la tierra, ¿no? Porque el Señor va a soltar a demonios poderosos que son ángeles caídos, y que van a atormentar, van a haber torturar, diferentes cosas que vamos a estar viendo, que nos damos cuenta que no vale la pena, ¿verdad?, entregarnos a las cosas de este mundo y a las cosas que son pasajeras, ¿no? Mucha gente piensa que en el infierno hay antros de vicio y que allá van a poder seguirse divirtiendo en la oscuridad y en las tinieblas, pero la realidad es que el infierno no es el reino de Satanás. El infierno es una cárcel de Dios, el infierno es una cárcel eterna, ¿no? Y es tinieblas totales, desesperación total. Es hoy en día, como aún siendo malvados, y siempre piensa en esto, somos malvados, ¿verdad? Hay gente que se entrega a su maldad, pero hay placer en esa maldad, hay placer en el violador, hay placer en el que roba, en el poder, ¿verdad? Porque eso es todo lo que Dios ha dado para disfrutar siendo corrompido, ¿verdad? Pero en el infierno no va a haber esta capacidad de disfrutar absolutamente nada. Todo lo que es malo se queda para siempre y en la eternidad. Todo lo que no disfrutas, si hay dolor, es dolor por la eternidad, y sin ningún descanso. Si es desesperación, si es tristeza, si es todas estas cosas, ¿verdad?, de depresiones, desesperación, tinieblas totales. Es algo terrible, y Dios no quiere que nadie vaya para allá, ¿verdad? Por eso constantemente estamos predicando el evangelio de la verdad, de la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento, ¿no? Y bueno, esto es lo que vamos a estar viendo tan fuerte, ¿verdad? Estas primeras 4 trompetas surgiendo. Pero antes de esto, fíjate, ya está estos ángeles, regresando al texto, vienen estos 7 ángeles de pie, dispuestos a tocar la trompeta. Pero algo sucede antes de esto, que es muy importante también, que nos debe llamar también a nosotros. Dice el versículo 3.
Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fíjate, observemos eso, ¿verdad? Este ángel de la misma, del mismo tipo, ¿verdad? Porque muchos piensan que es Jesucristo, porque este es un movimiento o una acción sacerdotal, pero Jesús hemos visto claramente que en Apocalipsis, si en el Antiguo Testamento sí se le llamaba el ángel de Dios, pero era un misterio, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento claramente Jesús se le da los nombres, el alfa, el omega, ¿verdad? El principio, el fin, ¿verdad? El Hijo de Dios, el verdadero, el santo, el fiel, ¿verdad? Todos estos títulos maravillosos de la segunda persona de la Trinidad, este Dios precioso, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nunca un ángel. Pero tenemos este ángel aquí sobre el altar, ¿verdad? Perdón, se paró ante el altar un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Entonces esta imagen es preciosa porque nos está ligando, ¿verdad? Una vez más, la ira de Dios, el juicio de Dios con la oración, ¿verdad? El incienso en la Biblia siempre se refiere a la oración de los santos. Y bueno, esta es una imagen del tabernáculo. Hay un texto que nos dice en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 8, 4, 5 nos dice algo. Así que si estuvieres sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así es, tenemos esto precioso del Antiguo Testamento, donde a Moisés se le dieron exactamente la manera en cómo debía construir el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Este tabernáculo que ves pues en el Antiguo Testamento, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio, la fuente de agua, y bueno, todo rodeado por diferentes tipos de velos y diferentes tipos de pieles. Todo eso tiene un significado precioso, pero Moisés lo tomó de un modelo celestial. Por eso nos dice aquí, ¿verdad? Está hablando del sacerdocio, ¿verdad? El sacerdocio terrenal es una sombra de lo que había de venir, ¿verdad? Es una figura y una sombra de las cosas celestiales, y lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis es lo real, lo verdadero, ¿verdad? ¿Y qué había en este tabernáculo? Bueno, pues teníamos dos altares, el altar de bronce y el altar del incienso. Teníamos varios lugares especiales donde era el atrio, donde estaba el altar de bronce, ¿verdad? Pero después llegaba al tabernáculo, una parte más pequeña donde tenían el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? En el lugar santo es donde estaban constantemente los sacerdotes viniendo, ¿verdad? Y ahí estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero de oro, ¿verdad? Y estaba también este incensario, ¿verdad? De oro, que estaba justo enfrente de un velo que separaba del lugar santísimo del lugar santo, la habitación de Dios. Ahí de aquel lado es donde estaba el arca del pacto de Dios, ¿verdad? Estos querubines que representan literalmente el trono de Dios, sí. Ahí, ¿no? Entonces, ahorita que vengamos, vamos a un corte comercial y regresamos, y ahorita les sigo más o menos explicando esto, pero quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. A mí me encantan todos estos imágenes preciosas. Tú ve el Antiguo Testamento, mucha gente piensa que Levítico es muy complicado, ¿verdad? O aburrido a veces por todas las cosas que dice, pero no, hay tanto simbolismo, tantas cosas preciosas que nos muestran a Jesucristo. Necesitamos aprender a amar la Escritura y a amarla como David, ¿no? Es más dulce que la miel, más valiosa que mucho oro, que oro afinado, como el oro de Ofir. Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que es algo que David disfrutaba plenamente, ¿verdad? Disfrutaba en aquellos tiempos, ¿verdad? La miel no había como en nuestros tiempos, ¿verdad? Estas azúcar refinadas y todo este asunto que se hacen postres, ¿no? Pero la miel representa lo dulce, lo precioso, ¿no? Y el oro, pues, representa lo más valioso, lo más celestial, lo más hermoso. Y para David dice, ¿sabes qué? No hay algo más valioso para mí que tu palabra, y no hay nada que disfrute más a mi boca, a mi corazón, a mi ser,
que tu palabra, que tu verdad, que tus mandatos. Y así nosotros debemos de ver la Escritura y aprender y entrenarnos para eso. Y bueno, hablando de esto es lo que vemos aquí en este tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo significa literalmente la presencia de Dios en el mundo, viniendo Dios a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar de toda una humanidad perdida y en tinieblas, para Él atraer hacia sí un pueblo especial. Y ese pueblo fue el pueblo de Dios, ¿no? Y lo que hizo, pues, les empezó a dar en todas estas leyes y en todos estos símbolos, ¿verdad? La manera en la que ellos pueden regresar a Él y pueden tener esta reconciliación. Obviamente Él es el iniciador, porque Él fue el que vino y Él fue el que pone este tabernáculo, y este tabernáculo, ¿verdad?, representa su presencia. El lugar santísimo representa el lugar de su habitación, ¿verdad?, para ellos, para que ellos pudieran ver, y ellos tenían que pasar por toda una serie de cosas para poderse acercar a Dios. Ellos sabían que eran pecadores, ellos sabían que necesitaban la muerte de un sustituto. Entonces está este altar de bronce, ¿verdad?, donde se traían los animales para que hubiera expiación, ofrenda, holocausto, cualquier cosa que traías tenía que venir hacia el fuego. Y ese lugar siempre había carbones encendidos, siempre tenía que estar ardiendo, ¿no? Una vez que venían a hacer esto, el sacerdote tenía que ir hacia la fuente de agua, ¿verdad?, que representa la palabra de Dios, y frente a ellos, cuando tú estabas atrás, desde atrás veías arder tu sacrificio, ¿verdad? El sin defecto. Tú habías orado, tú habías puesto tus pecados sobre él, habías confesado sus pecados, habrías puesto tu mano sobre aquel que iba a degollar, el animalito que iba a degollar. Tú tenías que sentir el temor, el miedo, el último brinco, la última respiración de ese animal, ¿verdad?, que era tu sustituto, ¿verdad? ¿A dónde crees que alumbra todo esto, que te muestra? Pues hacia Jesucristo, ¿verdad? Sí, después este animalito tenía que ser sacrificado, después puesto en este altar de bronce, ¿verdad?, donde sería ofrecido al Señor, ¿verdad?, que iba a subir a él como olor fragante. Después pasaría, ¿verdad?, a la fuente de agua, y después ya tendrías el primer velo y llegará a ese lugar santo. Y una vez al año el sumo sacerdote, después de muchos sacrificios, entraría hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Solamente una vez al mes, y eso fue una vez al año, eso por el perdón de los pecados. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Estoy diciendo de muchas cosas, espero que más o menos agarres, ¿verdad? Pero esta cuestión del altar de incienso se hacía 2 veces al día. 2 veces al día el sacerdote tenía que tomar carbones de este lugar específicamente, ¿verdad?, del lugar de las expiaciones, del lugar donde hay paz para con Dios. Después tomar esos, ponerlos en el incensario, y ahí poner incienso, ¿verdad? Este incienso que Dios les había dado una fórmula especial. Nadie más podía hacer esa fórmula especial, pero siempre el incienso representa las oraciones, ¿verdad? Las oraciones por perdón, las oraciones por bendición, ¿verdad? Entonces el pueblo estaría afuera orando a Dios. El sacerdote vendría, tomaría este incienso, tomaría el incensario, entraría y llevaría de este incienso al otro altar. Son 2 altares, al altar de oro que estaba frente al lugar santísimo, frente a la presencia de Dios. En aquellos tiempos estaba cerrado, ¿verdad? Pero con Jesucristo fue abierto, ¿verdad? Entrada libre al Padre. Y entonces estarían llegando las oraciones de Dios, ¿verdad?, las oraciones del pueblo hacia Dios, y el sacerdote, ¿verdad?, sería el medio, quien trae las oraciones del pueblo hacia Dios, y después el sacerdote saldría a bendecir al pueblo. 2 veces al día tenía que hacer esto. Eso le pasó a Zacarías, por ejemplo. Zacarías, cuando Gabriel vino a anunciarle a Juan el Bautista, él estaba haciendo este servicio, y es cuando queda mudo, ¿verdad? Pero esta es la imagen que estamos viendo en los cielos. Las oraciones de los santos. A Dios le importan tus oraciones. Dios está escuchando nuestras oraciones, y más aquellas que van conforme a su voluntad. Y esto de añadirle más incienso, ¿no?, me recuerda a cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad?, con gemidos indescriptibles, perfeccionando nuestras oraciones. Muchas veces nuestras oraciones no son perfectas, pero el Señor las perfecciona, ¿verdad? Y en este caso el Señor está poniendo esto, es tiempo ya, porque estas son oraciones porque su gloria sea exaltada, porque Señor, ya fue suficiente, Señor, ya tu nombre fue blasfemado mucho tiempo, Señor, ya el ser humano hizo lo que quiso, ya te expulsó, ya hizo la maldad, no escogió la verdad. Es tiempo, Señor, es tiempo. Mira a tus santos, cuánta persecución, cuánta gente ha muerto por ti, Señor, por fe, por la fe en ti. Señor, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que hagas justicia, y todas estas oraciones son traídas en este incensario.
Y de pronto todas estas oraciones de que a Dios le importa a su pueblo, a Dios le importa a su iglesia, y Él sabe que viene este momento, por eso está esperando pacientemente, por eso aún hoy cuando hay persecución estamos esperando pacientemente, pero de pronto pasa algo, este ángel trae este incensario y llega más inciensos, Dios le da más incienso para añadirlo a las oraciones, y algo pasa impresionante, que como que este silencio de pronto se corta, como que el Señor se enciende en su ira y dice, es hora. Y todo este silencio de media hora se rompe y este ángel toma este incensario y lo lanza a la tierra. Y ahí se desatan las 7 trompetas. No quieres estar tú en este lugar. No quieres haber llegado a este momento. Si llegaste a este momento te perdiste el rapto. Tienes una oportunidad, pero vas a estar en un tiempo muy terrible de la tierra, el tiempo más horrible que jamás ha existido. Lo que vives hasta hoy, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, se van a quedar cortos. Y Dios no quiere que estés ahí. Dios quiere en verdad darte vida eterna y salvación, pero para eso necesitas hoy aceptar a Jesucristo. Y te voy a decir algo, quizá hoy puedas partir porque no sabes cuándo es tu día final. No importa si tienes 10 años, 20 años, 15 años, 30 años, 150,000 personas pasan de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que nadie se pierda. Hoy no es el tiempo, esta es una advertencia y hoy puedes entregarte al Señor. Y hoy puedes ver Él, su voluntad de venir y buscar lo que se había perdido y puedes voltear tus ojos al cielo. Si Él está llamando tu corazón, no endurezcas tu corazón. Jesucristo vino hace 2000 años a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a recibir esa ira para que no tengas que recibirla en ese tiempo. Y para que puedas esquivar todas esas cosas o brincarlas, ¿verdad? Para no espanglishar. Pero quiero orar en este día y tú puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero hacerte el Señor de mi vida en este día. Te entrego mi vida. Perdona mis pecados, Señor. Quiero amar tu palabra en este día. Señor, tomar esta decisión de amar tu palabra, creerla. Tú moriste por mí, resucitaste el tercer día, Señor. Dame salvación, dame una nueva vida. Perdona mis pecados. Los dejo a un lado, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor, ir hacia a la pureza, Señor, a la santidad que tú pides, que tú demandas, Señor. Quiero ser tuyo. Hazme una nueva criatura. Estás sentado a la derecha del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración acompañada de fe, acompañada de un cambio de dirección, 3 cosas importantes. La primera es que mantengas una relación de oración con Dios, habla con Él. La segunda es lee la palabra de Dios. No te apartes de estar leyendo la Biblia. Comienza a leer la Biblia. Y la tercera es congrégate. Es importante venir y ser parte del cuerpo de Cristo y parte de lo que Dios hace en el cuerpo de Cristo. Estar con el conjunto de creyentes que van a ser parte de todas estas cosas que estamos leyendo. Tú puedes venir a la iglesia y ser parte de las piedras vivas que Dios ha puesto para que seamos su casa espiritual. Así es, y te invito a que abras tu entendimiento y que tu cristianismo venga a la madurez. Y eso no va a suceder hasta que no vengas a la Escritura, ¿verdad? Sí. No son emociones, no son cuestiones místicas, es entender quién es nuestro Dios y comenzar a caminar en ello y poder ver su poderosa mano. Y gracias te doy por estar conectado con nosotros. Sigue orando por esto para que la palabra de Dios siga corriendo y que el Señor nos dé nuevas maneras de seguir predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Así es. Bueno, gracias a nuestros sponsors, gracias a Omega Insurance, gracias Be Happy Yard Signs, gracias Craft and Naps de Silvia García, regalos y camisas personalizados. Y a ti, muchas gracias por estar sintonizado. Así es, te dejamos en buenas nuevas el hogar de la fe y la esperanza. Esto es esenciales para la vida. Esenciales para la fe. Y esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.